¿Cómo surgió ser escritor? ¿Fue algo que surgió de casualidad o tú lo decidiste? Ya estamos Sí. grabando, sí. Yo soy escritor. Yo crecí en una casa con muchos libros. Mi mamá es egresada de la Universidad Central de Venezuela, de la primera promoción de bibliotecología. Yo crecí en un mundo de libros y para mí eran como que la gran aventura, las enciclopedias, los libros, los que desde niño yo recuerdo, tengo imágenes sentado en el último nivel donde me ponían las enciclopedias y las cosas, entonces yo me sentaba ahí, ¿no? Y crecí como que con la ficción muy cerca, ¿no? Okay. Entonces para mí la ficción es algo natural, es algo desde mi infancia, parte de mi vida, ¿no? Eso por supuesto hace que después te guste el cine, te guste la lectura, te guste la imaginación. ¿En qué momento te diste cuenta que escribir te gustaba? O sea, que empezaste... Desde muy chico, fíjate que como en la adolescencia empecé a escribir como poesía. Me llamaba mucho la atención la poesía como expresión mía, pero lo que me gustaba consumir era narrativa. O sea, Okay. yo recuerdo haberme leído La ciudad de los perros a 12 años. ¿Recuerdas la primera historia que escribiste? ¿De qué trataba? Sí, Más o menos sí, recuerda. era un cuento. Primero que escribí, que enseñé. Que a esa edad, la adolescencia, la poesía es funcional, no Okay. como para seducir. ¿No? La primera cosa que mostré como que con pretensiones literarias fue un cuento sobre un niño que tenía cierto retraso y era narrado en primera persona y cometía un crimen y terminaba como que en un psiquiátrico, no iba Oh, o preso, sea, pero sí era terminaba en un profunda de psiquiátrico. chiquito. Sí, 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 no había una... ¿Y cuál fue tu primer trabajo como escritor? ¿Cómo lo conseguiste? Para televisión, mi primer trabajo fue en Radio Caracas Televisión en 1984. Escribí en el famosísimo ciclo de oro de los gallegos. Es ya legendario en la historia de la televisión venezolana. Por primera vez se tomó la obra de Gallegos, la obra cuentística de Gallegos, y se llevaron varios cuentos de esos a la pantalla. Y fue una cosa de muchísimo prestigio para todos los que lo hicimos, porque era un grupo como que de nuevos escritores, directores, productores. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Y yo hice la adaptación de un cuento de Gallegos que se llamaba El Análisis. Y ese cuento fue muy bien, me nominaron unos premios, al 2 de Oro también. Yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Semiológicas, no el instituto, se llama el Departamento de Investigaciones Semiológicas de Radio Caracas, con Manuel Bermúdez y Oscar Moraña, que eran los directores ahí. Y ya venía como que haciendo investigaciones en semiología, ya yo había pasado por investigación en lexicología y lexicografía, que lo hice en Europa. Yo en lo que me gradué de profesor de castellano y literatura, yo me fui a Europa a trabajar en un proyecto de investigación de lexicografía y lexicología. Y eso me puso en contacto con la semiología también. Entonces cuando regresé de Europa había esa oportunidad en el departamento de investigaciones. De ahí me dieron como que la oportunidad de empezar a escribir. ¿Alguna trama o personaje favorito que hayas escrito? Uno se enamora de todas. De todas. Sí, sí, sí. ¿Hay una que recuerdes así con cariño? Mira, a mí me gusta mucho El amor de mi vida, que fue una versión que yo hice en México de La señora de Cárdenas. Fue de José Ignacio Cabruja, hicimos una versión que me gustó mucho porque yo crecí, la historia de José Ignacio tenía 52 capítulos y yo hice 183. Wow. Creciendo sus tramas. Entonces, para mí fue un enorme aprendizaje, era lo primero que yo hacía de largo aliento. Okay. En televisión había hecho, como te digo, cosas más cortas, había hecho incluso largometrajes, había escrito cine también. Y esto fue mi primera novela como head writer, como jefe de equipo. Entonces fue un gran aprendizaje porque allí entendí que se me daba muy bien la cotidianidad de los personajes, ¿no? Y el verismo y dejar que los personajes tuvieran como que vida propia, una vida real. Para mí fue un aprendizaje y fue como que encontrar mi propia voz como narrador de audiovisual, ¿no? Siempre he sido como muy verista en mis historias. Siempre me gusta ser como que muy apegado a lo que de verdad siente o vive la gente, ¿no? Eso me lo he puesto como condición. Siempre en las producciones pasan cosas como que una actriz queda embarazada, a un actor le pasa algo. En la temporada pasada, El Señor de los Cielos, el protagonista se enfermó, no estuvo ausente por mitad de temporada, creo. ¿Ustedes ya habían escrito? Sí, teníamos diagramado. bastante adelantado la trama, que regresarse unos cuantos capítulos y reformular cosas, ¿no? Siempre hay imprevistos. Sí, siempre pasa. Toda historia hay imprevistos, por una u otra razón. Existe otra
anteriores, la temporada 3, por ejemplo, después de tener 10, 12 capítulos escritos, tuvimos que regresar a matar al hermano del protagonista. Y eso, fíjate, contrariamente a ser un problema y a ocasionar un caos, siempre uno como que lo entiende como un reto. Claro. Te lo planteas y... Porque tienen poco tiempo para cambiar. Resolviendo, exacto. Tienen poco tiempo para... La televisión es muy de inmediatez. Acuérdate que esto es el arte de lo efímero también. Incluso yo vengo de esa escuela donde estábamos mucho Una más semana, pegados 2 semanas de... Estamos mucho más pegados. Yo recuerdo en Venezuela haber escrito cosas que se escriben en la mañana, se producen en la tarde y salen en la noche. O sea, yo recuerdo estar escribiendo y en la puerta de la oficina estaba Alicia Ávila, una gran productora venezolana, esperando. Y yo, ¿qué hacía ahí? No, aquí, tranquila. No, aquí, esperando, estoy esperando escenas. Y se le entregaban las escenas que iban a la grabación de una vez, ¿no? Entonces, esa escuela de la inmediatez te enseña a resolver rápido. Si uno lo percibe como un reto, eso... Yo trabajo bien bajo presión. Okay. Yo tengo buena resolución cuando tengo presión encima. Lo siento como parte de mi cotidianidad, de mi challenge, de mis retos como autor y hasta ahora, afortunadamente, he podido resolver bien, ¿no? Bueno, sí, también que El Cielo de los Cielos tiene casi 500 capítulos, tiene más, ¿no? 599 hasta ahora. Wow, o sea... Sí, más si sumamos el Chema, que es un spin-off. Ajá, ¿tú también estuviste a cargo de esa? El Chema, sí. El Chema lo sacamos y son más o menos los mismos personajes. Sí, yo lo vi. Entonces estaríamos hablando de que tenemos cerca de 670 y tantos capítulos de una misma historia. Se dice fácil, pero no. ha sido un proceso de 7 años. Que mira, que han dado como resultado unos personajes con profundidad, sobre todo eso, tenemos personajes que se siguen manteniendo ahí. Algunos los hemos tenido que matar. Esta es una historia con muchos malos, muy pocos buenos, mucha muerte, porque es una historia que toca un gran drama latinoamericano, que es el narcotráfico. Drama universal, no diría yo que latinoamericano nada más, pero que con mucha focalización y que hay que entender como un fenómeno regional fuerte. Un fenómeno que implica mucho Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Centroamérica, México y por supuesto los grandes centros de consumo que son Estados Unidos y Europa. Una historia que tiene mucho elemento de la realidad donde pescar. Obviamente uno está haciendo ficción, pero hay detonantes de la realidad real, pero en caminos de resolución dramática. Entonces, por ahí uno se va. Hemos estado en estos casi 700 horas en ese diálogo constante con la realidad. Creo que buena parte del éxito que tiene esta serie es que la gente la percibe como crónica. Es una ficción con un aroma a crónica, a verismo, a realismo. Entonces la gente siente que no solo está viviendo una experiencia de entretenimiento, sino que se está informando también. Cuando encargan una nueva temporada, hablando del Señor de los Cielos, o sea, ya ustedes, los escritores, cuando está terminando esta, ya les dicen, preparen la siguiente, o ya sabían, o sea, para esta temporada, ¿cómo prepararon las tramas? ¿Cómo prepararon la historia? Temporadas anteriores sí había, porque el resultado del público había sido muy bueno. Y ya al principio ya sabían que iban a hacer otra. Sí, cuando nos planteamos hacer la franquicia, después de terminar la primera, ya empezamos a pensar en otras, ¿no? Llega un momento en que hay agotamiento, sobre todo este problema que tuvimos la temporada pasada, en la sexta, ¿no? Con el protagonista, ¿no? Que no contábamos con él en un tiempo. Dijimos, bueno, será el momento de acabar con esto, pero sale al aire y tiene una buena respuesta del público. Sientes tú como autor que, y como un problema corporativo incluso, que hay todavía un público que lo ve para esto, un público que te quiere ver. Hay unos personajes que todavía tienen una vida enorme en cuanto a la receptividad del público, entonces ya empiezas a pensarlo, ¿no? Y como tienes este elemento de la realidad, siempre en diálogo. No digo yo que sea fácil, porque nada de hacer ficción no es fácil, ¿no? Porque tienes que generar un universo coherente, tienes que generar un universo que sea creíble, sobre todo en este tipo de historias. Es un reto siempre y no es nada fácil, pero a nosotros, apoyándonos en estos personajes tan verídicos, tan profundos, tan tridimensionales, hemos podido seguir contando esta saga. Cuando empieza el proceso de la nueva temporada, las nuevas tramas, las nuevas historias que van, ¿ustedes las proponen a los productores? ¿O alguien que supervisa? ¿Eres tú el que supervisa? ¿O? No, mira, nosotros diagrama? Afortunadamente hemos tenido, es algo que yo siempre agradezco, ¿no? Hemos tenido mucha libertad de acción y eso también se siente, y eso también ha dado ese resultado, ¿no? Es una historia que respira libertad creativa, una historia donde nos metemos con muchos temas a veces
ha elegido temas difíciles, temas dificultosos desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano. Eso hemos tenido libertad, por supuesto que hay siempre una planificación, acuerdos, a veces incluso me dan mucho más apoyo del que yo hubiera pensado en cuanto a casting, en cuanto a posibilidades de desarrollo dramático, planteando un viaje, obviamente hay ese diálogo, esa planificación con la gerencia, con los ejecutivos, con la producción, entonces ahí ves el resultado, ¿no? Es un resultado muy coherente porque está bien planificado, un trabajo con muy buena producción atrás. ¿Cómo es el día a día de un guionista en una producción como El Cielo de los Cielos? O sea, ¿tú eres el encargado? Sí, yo soy mira, nosotros funcionamos, yo tengo un equipo con el que trabajo mucho lo que es la sinopsis general de lo que va a ocurrir en una temporada, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por dónde vamos a ir? Yo busco siempre que haya un concepto. Okay. Que haya un concepto sobre el cual se descargue toda la estructura dramática, se invente esa estructura dramática en macro. Y una vez que eso te hace coherencia, una vez que eso tiene como que un camino que tú sientes que tiene carne, que tiene consistencia, que tiene fuerza, que tiene posibilidades, empieza la estructuración de capítulo a capítulo. Okay. Eso lo hago yo solo. Es un trabajo muy solitario, el trabajo de escaletear el capítulo. Yo escaleteo, eso lo mando a escribir con mi equipo de dialoguistas. Tengo un story producer, que a mí me gusta mucho esa figura, que es de un equipo que por lo general no escribe conmigo, es alguien con quien discuto la historia y peloteo la historia y vamos como que analizando por dónde va. Es mi primer lector. Él recibe las escenas de todos y yo a veces le digo, mira, revisa que no haya incoherencias y nada, y me lo mandas. Yo puedo trabajar en eso. Porque este es mi canal. Más o menos yo hablo. Este personaje dijo la otra vez que... Este tipo de cosas, y me llega ya el capítulo como que sin incoherencias y más o menos en tiempo. Y debe ser muy difícil. Entonces, con 600 capítulos atrás. Sí, claro. Pero bueno, ahí es donde está el reto, uno sabe no repetirse, por eso cada vez es más difícil. Mira, nosotros trabajamos con una industria finita como es el narcotráfico, posibilidades de trasiego, de producción, etcétera, de distribución. Entonces hay como que un universo que por más que los narcotraficantes sean de los seres más originales del mundo, porque cada vez encuentran una cosa novedosa de cómo resolver su tema industrial, por decirlo de alguna manera, aun cuando se hace difícil hacer de esta cosa la originalidad, tienes ese reto, tienes esa necesidad de buscar la originalidad donde cada vez es más difícil, ¿no? Pero, porque todo tiene que ocurrir en el ambiente del narcotráfico. Sí, porque en la historia. Te has dado como una historia verista. Bueno, pues han metido mucha política. Creo que al principio no estaba tanta política. Mira, siempre estaba. Sí, pero creo que ahora, no sé. Sí, sobre todo la política regional. Yo en la primera temporada era más México, ¿no? Con la política mexicana, pero al entender que este fenómeno del narcotráfico no era un fenómeno estrictamente mexicano, sino que abarcaba toda la región, fue cuando empezamos a incorporar Colombia. Y después, inevitable el caso de Venezuela, que se ha convertido en un narcoestado y que forma parte, pero importantísima, de lo que es la geopolítica del narcotráfico actualmente. En Venezuela hay abrevaderos, hay laboratorios y el trampolín perfecto, porque no existe la DEA. El gobierno eliminó la DEA y el gobierno, buena parte de los militares venezolanos están inmiscuidos en el narcotráfico. Entonces, ¿cómo no incluir Venezuela en eso? ¿No? Claro. Aparte de que están pasando unas cosas terribles desde el punto de vista político allí, entonces... Bueno, ¿hay alguna serie o novela que tú no hayas escrito que te haya gustado? Muchas, claro que sí. Un gran espectador de series y de televisión. Mira, de las actuales, ayer me acabo de terminar la última temporada de Peaky Blinders, que es una de mis series favoritas. Me ha gustado mucho Ozark, me ha gustado mucho el trabajo que han hecho en la serie Narcos de Netflix. Y sobre todo en la última temporada que tiene que ver con México, me parece que está muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien producida, actuada, dirigida. Yo he hecho intertextualidad con otras series. Yo he hecho intertextualidad con El Cartel de los Sapos, con Pablo Escobar, El Patrón del Mal,
De hecho, nos trajimos al mismo actor para la primera temporada. En el Chema hice Como muchas un universo compartido tipo Marvel Sí. para los que están viendo y entiendan eso. Exactamente. Sí, sí, es una cosa Un muy universo bonita. compartido. Sí, en Señora Cero también creo que Sí, me traje Aurelio Casilla llegó. Aurelio Casilla llegó a Señor Acero. Yo me traje a la doña para cada uno de los Ah, sí, capítulos de la también, temporada sí. pasada. Sí, ha sido como que Universo compartido de Telemundo. exacto. Sí, sí, interesante porque ha sido trabajar con otros escritores de otras series. Ha sido una experiencia bonita, ¿no? Mira, hay muchísimas cosas que me gustan de lo que se está haciendo actualmente, porque cada vez se está subiendo el parámetro de la calidad. Sí, yo me he dado cuenta. Entonces, ya tú no puedes tener una buena historia y contarla de una manera precaria, porque no, ya las cosas te exigen una buena historia, más una buena producción, buenas actuaciones, buena edición, buen merchandising incluso. Y eso es bueno, porque es una competencia para mejorar la calidad cada vez. Para los escritores wannabe, esos personas que quieren ser guionistas, escritores como tú, ¿qué consejo le darías? Yo cito siempre una cosa que decía Carlos Fuentes, no es tanto un consejo, es un requerimiento que debe tener una persona que quiere llegar a ser un buen escritor. Que una vez le preguntaron que qué debía tener un joven que quisiera ser escritor y Fuentes dijo, lo que debe tener un escritor o un aspirante a escritor es un par de buenas nalgas para sentarse y trabajar y trabajar y trabajar. Porque es la única manera de llegar a contar bien una historia, es enfrentarte con las distintas posibilidades que te presenta el hecho narrativo. Porque siempre va a ser un problema de elección. Cuando tú arrancas a escribir algo, tú dices, ok, ¿sobre qué escribo? Puedes escoger un tema o puedes escoger un personaje. Ese personaje, ¿cómo es? ¿Es joven, es adulto, es niño? Tienes que escoger eso. El tema sobre qué voy a escribir, qué tema, entre la infinita posibilidad de temas, tienes que escoger uno. Y ese tema se lo tienes que asignar a un personaje, ese personaje lo tienes que relacionar con otros personajes, o dejarlo solo en su propia reflexión, y todo eso implica un proceso de selección. Tú tienes que escoger qué va a hacer. Entonces, habiendo muchísimas posibilidades, ese hecho de escoger una u otra es lo que te hace a ti escritor. Es lo que te da un estilo, es lo que te da una vía de desarrollo narrativo, es lo que te conforma en definitiva la narración. Entonces, mira, eso es algo que requiere tiempo, un trabajo muy solitario. Estos equipos que se arman ahora, profesionales de producción de libretos, sí, son muy provechosos y todo, pero todo nace de una aventura solitaria, que es la de la persona que escaletea. O sea, escribir es escaletear, escribir un capítulo es escaletearlo primero. Y es un fenómeno solitario. Yo he visto gente que lo hace colectivamente, yo no puedo. Yo tengo que ¿Sí te gusta? Esa fue una pregunta. Y ver. ¿Cuál es Sí, bueno, eso. Para tú escribir, te encierras? Yo me paro muy, muy temprano en la madrugada cuando estoy fresco y me imagino cómo va a ser ese capítulo. Y lo voy armando. Una vez. Eso me lleva a mí varias horas y me deja absolutamente extenuado. Tú me puedes poner, una vez que eso existe, tú me puedes poner a escribir escenas y puedo pasar 8 o 10 horas escribiendo escenas. Y no me cansa tanto como trabajar esas 3 horas produciendo una escaleta, que eso sí me deja a mí extenuado. Porque es como que la visión general única de la unidad mínima que es la escena hasta el capítulo, ¿no? Y tenerlo como que tener todo el abanico, toda esa sintaxis armada, ese hilo. Que tú haces las caretas y escena por escena. Sí, claro. En esta escena pasa esto, en esta escena pasa esto, y le dice esto, le responde este tipo de cosas. Tú ves mis escaletas, son de 19, 20 páginas. Son muy detalladas. Sí, para un capítulo de 42 páginas, por ejemplo, claro. Y luego 20 de escaleta. Entonces, los dialoguistas tienen que, obviamente, crear y generar. Y por eso es un proceso muy bonito, porque sobre la base de una cosa que te están pidiendo, tú tienes que, los dialoguistas, tienen que generar creativamente algo. Y eso después pasa por mis manos otra vez, donde yo
Lo lees y lo supervisas. Leo, superviso, corto, quito. Si no me gusta algo, lo borro, lo escribo de nuevo. Porque, bueno, ese es el proceso. Escribir es reescribir muchas veces. Ah, ok. Sí.